Pues mirad, lo primero que os planteo hoy para hablar es un poco de las tendencias y las claves del relato corporativo. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo es hoy? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo se construye un relato creativo? ¿Y por qué es importante? Lo segundo, ya he puesto aquí metodologías y herramientas. Hay muchas metodologías que se trabajan para crear un relato corporativo y aplicarlo a todos los puntos de contacto con nuestras audiencias, muchas metodologías, pero al final son todas muy parecidas. Entonces, yo os voy a enseñar la metodología que utilizamos en Apple Tree, que no es exactamente igual que muchas otras, pero que al final todas van por una fase de búsqueda, una fase de definición y luego de aplicación. Luego lo veremos junto con algunos ejemplos. Y luego, si da tiempo, que yo espero que sí, aunque toda la presentación está trufada de algunos ejemplos que punto por punto pues van enseñando un poquito lo que vamos a ir viendo, sí que al final he puesto un par de ejemplos un poco más extensos, un poco más largos, de algunos clientes con los que trabajamos para poder ver un poquito más en profundidad, ¿vale? No sé qué tal iremos de agenda, pero si llegamos al punto 3 será genial también poder cubrirlo, ¿vale? Entonces, si queréis, empezamos con tendencias en el relato corporativo, que se está cociendo hoy en materia de relato corporativo. Pues esto, como os decía antes, evoluciona, ¿no? Entonces, a los que ya tenemos unos años, como es mi caso, que en los años 80 ya recordamos, pues en los años 80 el relato de las empresas, y esto lo recordaremos seguramente si nos vamos a campañas de publicidad, pero en los 80 había un relato muy asociado al liderazgo y a la solvencia y a los resultados. Las empresas necesitaban demostrar que eran rentables, solventes, a largo plazo, que daban empleo, que generaban riqueza, porque el momento y la situación económica lo que requería era de empresas muy solventes. Y aquí os pongo el ejemplo, ¿no? Y si lo veis y lo recordaréis seguramente, del Primo de Zumosol. El ejemplo del Primo de Zumosol es un anuncio que, más allá de la anécdota y de que todos nos acordamos, está muy basado en el liderazgo, ¿no? O sea, hay aquí esta persona que se toma este zumo y que está por encima de los demás, ¿no? Entonces, si os vais a artículos de aquella época, todo estaba muy basado en los resultados y en la rentabilidad de las empresas, y digamos que cómo contaban esa propuesta de valor las empresas giraba mucho en torno al liderazgo. ¿Qué pasó? Que en los 90, a partir de los 90, digamos que hay una mayor tendencia, se ha superado ya toda esa parte del liderazgo y de pronto las empresas quieren de alguna forma trasladar ciertos valores, ¿no? Y para ello la fórmula más rápida es este mundo advocacy, ¿no? O el mundo de buscar un embajador. Y entonces hay una tendencia en los 90 a contar el relato de una compañía buscando personajes muy conocidos a los que te puedes asimilar, ¿no? Y entonces de aquella época son las grandes campañas y grandes activaciones de marca con embajadores y estos anuncios de Pepsi, con 3 grandes superestrellas del mundo de la música, y todo lo que tiene que ver con cómo se contaban esas empresas, pues estaba muy relacionado al mundo de tener grandes embajadores y contar con grandes estrellas, ¿vale? Llegan los 2000 y Coca-Cola dice: yo soy la felicidad. Y entonces hay otra corriente nueva que surge de cómo cuentas tu propuesta de valor, que está muy asociada a la emoción y a la experiencia. Y entonces aparecen los festivales de música y las marcas se lanzan a promocionar experiencias y a crear experiencias que lleguen al consumidor, y de pronto pues este ejemplo de la Coca-Cola y la felicidad pues es súper relevante. Yo creo que ejemplifica muy bien, ¿no? Es todo el mundo de emociones, ¿no? Las empresas son emociones, las empresas generan emociones en sus públicos. Y llega un punto, acaban los 2000, ¿no? En algún momento de la década pasada, en el que la gente, y luego lo veremos, empieza de alguna forma o por algún motivo a exigir más a las empresas, ¿no? Y entonces ahí es cuando aparece la tendencia o ese ciclo en el que ahora mismo estamos inmersos, que es la era del legado, del propósito, ¿no? Y os traía aquí un ejemplo para que lo podáis ver. ¿Quién hubiera imaginado que una industria tan potente como los cruceros, que son las vacaciones de la gente, que es la experiencia de la gente, puede hacer un anuncio como este que presentaba MSC Cruceros el año pasado? ¿Cómo será el futuro de los cruceros? ¿Más limpio? ¿Más ecológico? ¿Más silencioso? ¿Pueden los cruceros alcanzar las 0 emisiones netas? Creemos que sí.
MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Me imagino que os sonará MSC Cruceros. MSC Cruceros es la compañía líder de cruceros en España. Este mundo viene de una comunicación muy enfocada en la experiencia y en las emociones, pero de pronto tiene a una sociedad que está realmente preocupada por lo que pasa en los océanos. Y esta compañía, como líder, no solamente hace este anuncio, que este anuncio lo ejemplifica, ¿no? No solamente hace este anuncio, es que tiene una estrategia de negocio y un relato que acompaña a esa estrategia de negocio específicamente basada en legar un mundo mejor, haciendo barcos que contaminan mucho menos, incluso que no contaminan nada, experiencias que son mucho más limpias y mucho más sostenibles para las personas, para los pasajeros, pero también para los puertos donde hacen escala, para todo. Entonces, de pronto, tener anuncios en los que hace 8 años tenían de embajadora a Penélope Cruz, que hacía de sirena, no sé si os acordáis, esto era Costa, pasamos a tener un anuncio que lo que vende es: vente a hacer un crucero con nosotros porque es más sostenible. Y detrás de ese anuncio, que es la parte que vemos nosotros como consumidor, toda una estrategia de marca que está orientada a dejar un mundo mejor. Y esa es la tendencia donde estamos ahora, ¿no? Entonces, hay una charla, una de las TED Talks más famosas del mundo, que es de Simon Sinek, que es esta, ¿no? Del why, how, what. Entonces, es profundizar un poco más, dar un paso más en lo que hacen las empresas y por qué lo hacen las empresas y qué tienen que aportarnos, ¿no? Entonces, en el what está el producto, ¿no? El primo de Zumosol, ¿no? El zumo, el propio producto tangible, ¿no? Este es el zumo, está muy bueno, somos una empresa líder, te lo cuento. Tu producto está en el what. El how, ahí entra un poco los valores y la parte de marca y esa experiencia y cómo lo consigues, pero más profundo que todo esto es el why. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué me vas a dejar a mí? ¿Qué me vas a legar a mí, a todo el mundo? Hace unos años, o sea, esta apuesta de MSC Cruceros no es de ahora la han puesto en el centro de su comunicación y en el centro de su relato, pero todas las empresas desde hace muchísimos años han tenido estrategias de responsabilidad social corporativa y no estaban en el centro del relato y no pasaba nada. Pero ahora, digamos que ha cogido suficiente tracción e importancia como para convertirse en el centro de toda comunicación, ese legado, ese que vas a dejar al mundo. ¿Por qué? Y esto lo vemos aquí en el Edelman, nuestros compañeros, la agencia de comunicación más grande del mundo. Edelman cada año publica este Edelman Trust Barometer, que para todos los profesionales del sector es una referencia. Y lo llevan midiendo desde hace, no voy a decir décadas, pero seguramente desde hace 12, 15 años lo llevan midiendo. Cómo va cayendo la confianza de la gente en las empresas, en las instituciones, en las marcas y en todo lo que representa. Entonces, en un mundo cada vez más polarizado, y España creo que salía en el último índice como el país más polarizado, seguro que de Europa y no sé si del mundo, la confianza en los stakeholders baja y la exigencia de esos stakeholders de qué están haciendo y la medición de qué están haciendo sube. Y por tanto las empresas se adaptan a esto y dan una respuesta, digamos, adaptada a las demandas de la sociedad hoy en día. Solamente hablar de propósito y profundizar en propósito, que es, ya os digo, la tendencia absoluta ahora mismo hoy en relato corporativo, nos podría llevar una sesión entera, ¿vale? Y no me voy a alargar en una sesión entera hablando de propósito porque no es el objeto final de esta sesión. Pero sí os invito a que echéis un vistazo al anuario de DIRCOM. DIRCOM cada año presenta un anuario en el que detecta una serie de tendencias en la comunicación corporativa y este año ya lleva varios años siéndolo. Aquí he cogido varios ejemplos. Una de ellas está muy ligada al propósito, ¿no? Entonces ya no solamente es lo que acabamos de ver de MSC Cruceros y ese gran cambio a la hora de comunicar, es que tenemos a las grandes empresas del IBEX 35 haciendo comunicación centrada en el relato corporativo y muy centrado al propósito. Por tanto, el propósito hoy más importante que nunca. Pero es que si vais a Renfe, es una pena que no he podido pasar hoy por Atocha, que he salido de Chamartín desde Madrid, pero tenéis The Body Shop, que es esta marca que la foto de arriba es de The Body Shop, que tiene este propósito que es hacer el mundo más bello. Y entonces, en medio de la estación de Atocha, han puesto su propósito. Nuestro propósito es hacer de este mundo un mundo más bello, ¿no? Entonces, es curioso cómo realmente te lo apropias y tu propósito te vale para comunicar
en cualquiera de tus puntos de encuentro con stakeholders. Y no solo, y ahora vamos a la segunda parte, no solamente esto lo está capitalizando la gran empresa, sino que está este movimiento B Corp que precisamente está dando voz y está reconociendo y está certificando a empresas que tienen una serie de valores y que cumplen una serie de compromisos o requisitos que las hacen mucho más cercanas a la sociedad, ¿no? Y entonces que valoran mucho compañías que están trabajando con propósito. Lo que os explicaba antes de Apple Tree, ¿no? Y por volver al ejemplo inicial, cambian muchas cosas, claro que cambian muchas cosas. Durante el tiempo cambian muchas cosas, pero fijaros cuál es, y esto está sacado de la semana pasada del Media Center de Coca-Cola. El propósito de Coca-Cola Company es refrescar al mundo y marcar la diferencia. Seguramente hubiera sido válido hace 15 años. Seguramente hubiera sido válido hace 20 años si hubieran sacado ese propósito, ¿no? Lo importante es que la esencia siga ahí, porque ese propósito que sería el guay, ¿no? Tú luego lo llevas a esa visión, ¿no? Que es, ahora mismo están muy centradas en futuro, como todas, han sacado una Coca-Cola del futuro, tienen una apuesta muy importante hacia el emprendimiento femenino, incluso en un webserie asociado a Crónicas del Futuro, ¿no? Y entonces, ahora mismo ellos están hablando de refrescar a las generaciones del futuro con un negocio mucho más sostenible y construyendo a construir un mundo mejor para todos, ¿no? Y seguramente ya lo estaban haciendo hace 20 años, pero no lo ponían en el centro de su comunicación. Lo que os decía, se tiene que mantener la esencia. Refrescar al mundo y marcar la diferencia, pues a lo mejor cualquiera podía haber adivinado de los que estáis aquí, pues que era Coca-Cola. Alimentar e impulsar las comunidades a través de buenos momentos. Podéis pensar un momento quién potencialmente puede ser. Pues nuestros amigos de McDonald's. ¿Ayudar a la gente a crecer hacia donde quieren? Pues puede ser un Apple. La innovación es importante. ¿Ofrecer inspiración e innovación a todos los atletas del mundo? Y ser atleta significa tener cuerpo. Pues un Nike. ¿O mejorar la vida de las personas rompiendo barreras a través de la tecnología? Puede ser Samsung. Samsung es un ejemplo increíble de comunicación de relato corporativo a un nivel mucho más consumidor. Ellos tienen incluso una plataforma que se llama Tecnología con Propósito y llevan 10 años trabajando con muchísima consistencia en España toda la parte de creación de valor para las personas a través de la tecnología y la verdad que lo hacen muy bien. Pero podemos parar aquí un segundo. Esta charla está dirigida a emprendedores autónomos. Bueno, pues para emprendedores autónomos o gente que trabaje con emprendedores autónomos que estéis escuchando, ¿no? Que estéis acudiendo a esta sesión, debéis saber que esto también os aplica por varias cosas. Lo primero, porque vivimos en un mundo muy conectado, muy saturado, donde contar las cosas con consistencia es muy importante, repetir es muy importante, y luego la imagen es fundamental. El otro día, ayer, yo tengo una hija pequeña y entonces volvíamos de casa y cogimos un catálogo del Corte Inglés de regalos para hacer la carta de Reyes. Y entonces el catálogo es como una revista, tiene una parte de catálogo de referencias de producto y luego tiene páginas de publicidad. La niña tiene 2 años y medio. Bueno, pues abrimos el catálogo y según llegó a la primera página de publicidad me dijo, mira mamá, esto es un anuncio. O sea, la gente, niños con 2 años y medio, ya no son tontos, ya son capaces de discernir lo que es una cosa, lo que es de la otra. Esa niña con 2 años y medio, a la cual yo no la dejo ver pantallas, ha recibido ya tantos impactos que lo sabe discernir. Un impacto publicitario cada 10 segundos, lo que significa 6.000 impactos publicitarios diarios. Y eso es un informe de 2019. Y luego la época de la generación highlights, ¿no? Porque los jóvenes prefieren ver las series y películas a vídeos de TikTok. Es decir, el espacio donde se puede comunicar es muy amplio, pero las posibilidades de impactar en la gente son tan pocas y están tan concentradas que más vale que lo que digamos sea siempre lo mismo para que nos recuerden, porque si diluimos el mensaje y contamos muchas cosas, inventamos un momento teaser y tal, cual, es bastante posible que nuestro mensaje se pierda, ¿no? Entonces, sí es importante, da igual que seas una gran empresa, una pequeña empresa, estás compitiendo en un mundo muy competitivo y que se juega mucho por
esa visibilidad del mensaje en cualquier formato que quieras, ya sea una noticia en un periódico, un anuncio en digital o un post en redes sociales. Es muy poquito la ventana de oportunidad que hay y hay muchas marcas compitiendo por ella. Entonces, lo que digamos tiene que ser muy meaningful y muy significativo y muy repetitivo. Y luego hay otro motivo fundamental, que Coca-Cola empezó desde cero también. Y fijaros la consistencia, y ahí os pongo 3 marcas que acabamos de ver, y solamente pongo el logo, ¿no? Lo que hablábamos antes de la manzana también de Apple Tree, pero al final es importante tenerlo claro desde el principio, ¿no? Y creo que si se hace un buen ejercicio de reflexión al principio del proyecto, eso luego te acompaña y te da muchas alegrías a medio y largo plazo. Entonces, claro que también empezaron de cero. ¿Por qué también tenéis que empezar a hacerlo? Porque hay otras pequeñas marcas y emprendedores que lo están haciendo. Y aquí es importante, lo estábamos hablando antes en la comida, es importante arriesgarse, es importante invertir, es importante tener en cuenta este mundo de la comunicación y marketing, considerarlo desde el inicio, ¿no? Decir, es que son pequeños tal. Esto es Vicio, que es una cadena de hamburguesas que seguro conocéis, aunque creo que todavía no están en Burgos, pero están en Barcelona y hace poquito abrieron en Madrid. Y el fundador de Vicio era un chico que había ganado MasterChef, pero que empezó desde cero, que empezó él con una cocina y poquito más en Barcelona. Entonces, cuando decidió abrir a Madrid, él decidió invertir un gran esfuerzo, muchísimo esfuerzo, en hacer una cosa, que fue esto. Contrató a una influencer que se llama Jessica Goicoechea, y entonces troleó a Goico. Él decidió trolear a Goico. Es decir, él tiene un mensaje muy... Luego veremos en un ejemplo de la web. Tiene un mensaje muy gamberro, una personalidad muy gamberra y muy agresiva. Y él decidió todo su dinero, toda su inversión, nada de... o sea, solamente hizo esta lona que ni siquiera estaba en la Gran Vía, estaba en el centro de Madrid, pero ni siquiera era un tema de posicionamiento. Pero el impacto fue tan gordo de tener a Jessica Goicoechea pues troleando a Goico, que se convirtió, por supuesto, en un hit de PR, en un hit de redes sociales, en todo, y traslada muy bien, más allá de la acción, que es una lona, pero traslada muy bien la esencia de la marca, el espíritu de la marca. La gente entendió muy bien el mensaje, entendió muy bien a qué iba Vicio a Madrid. Y hoy en día, de hecho, pues es bastante referencia. Va a abrir, no sé si lo ha abierto ya, lo va a abrir un restaurante físico, porque solamente tenía delivery. Es decir, sí se puede, sí somos capaces de dedicarle un rato y una inversión, sí se puede. Y luego la última razón es que igual merece la pena. Y aquí os pongo este ejemplo. Esta taza yo la tengo en mi casa y la guardo con mucho cariño y la miro siempre con mucha ternura, ¿no? Cuando yo me mudé a la casa en la que vivo ahora, pues contraté una empresa de limpieza y unos señores vinieron a mi casa a limpiar y lo hicieron muy bien. Se portaron fenomenal. Era una empresa familiar, gente maravillosa. Vinieron a la hora que les pedí, limpiaron fenomenal. A la hora acordada salieron. Eran fenomenales y me dejaron este regalo. Entonces, este regalo es una taza de desayuno que yo me desayuno todas las mañanas con ella, que dice: no somos los mejores, pero lo intentamos. Entonces, yo quiero ver cierta intención detrás de eso, que es humildad, compromiso y trabajo duro. Pero si lo hubieran pensado un poco, a lo mejor no hubieran hecho unas tazas diciendo: pobrecitos, no somos los mejores, pero lo intentamos, ¿no? Y si tienes esa inversión y ese poquito dinero, igual, pobrecitos mis amigos, a los que volveré a llamar el año que viene, seguro, pues no hubieran puesto este mensaje en esta taza, porque no es un ejemplo de... Te puede dar mucha ternura, ¿no? Pobrecillos, pero no es un ejemplo de una buena aplicación de un relato corporativo. La buena aplicación de un relato corporativo para alguien humilde y familiar como ellos es: somos humildes y familiares y lo hacemos fenomenal. Y esa es la buena aplicación, ¿no? Y lo hacemos como tu familia, ¿no? Te limpiamos la casa como tu familia, pero no, esta no, ¿sabes? Entonces no sé cuántas tiradas hicieron de esta taza, pobrecitos, pero la próxima vez que vengan les aconsejaré que hagan otra. Entonces sí, es mejor pensarlo porque es mejor trabajarlo bien y tener ideas y hacer las cosas pues bien y con tiempo y reflexionados, ¿vale? 2 ideas. 1, vivimos en la era del propósito. Todos los relatos corporativos que hoy en día se crean, siempre tenemos que tener en cuenta ese porqué, ese legado que estamos dejando al mundo. Y segunda idea, la importancia de la consistencia, ¿no? del mensaje, y por qué las pequeñas empresas, los emprendedores, los autónomos también deben tenerlo en cuenta a la hora de planificar y realizar sus estrategias de negocio.
Estos son como las 2 ideas principales y ahora 4 claves muy rápidas que tenemos que pensar a la hora de trabajar el relato corporativo en la época del propósito. La primera, entender bien a tus audiencias. Que yo sé que esto parece una tontería, claro que tienes que entender bien a tus audiencias, pero a veces no nos paramos a pensar en lo obvio, ¿no? Y antes también hablábamos en la comida. Mi madre es de un pueblo muy pequeño en Ávila y entonces, pues una vez que con este sentimiento de querer volver al pueblo, pues mi hermana y yo a un familiar que ya es mayor del pueblo le preguntamos, oye, tío Miguel, ¿qué podíamos poner nosotras aquí en el pueblo para triunfar y tener un negocio tal? Era un pueblo de 800 habitantes muy chiquitito. Y el hombre se quedó así pensativo un rato y dijo, en plan, pues una tienda de bastones. Y entonces, claro, pues sí, pues qué supermercado ni qué nada vamos a montar ahí. Pues el hombre decía, pues ¿qué me puede venir a mí bien? Una tienda de bastones. Audiencias no es lo mismo que cliente, ahora lo veremos un poquito en detalle. A veces tus audiencias no tienen por qué ser solo tus clientes. A veces tus audiencias son también instituciones, para los que trabajáis en el entorno local lo sabréis, a veces son socios colaboradores y hay empresas para las que de pronto es fundamental plantearse si tienes en un sitio que vas a poner tu empresa los servicios que tienes que tener para hacerla posible, ¿no? Desde logística hasta cualquier otra cosa, tecnología informática, lo que sea. Entonces hay que entender bien en qué mundo te mueves. El segundo, y es importante, no todo sale a la primera. No, o sea, esta historia tan bonita que os he contado de Apple Tree, que a mí me la han contado, seguro que no fue así. Seguro que no fue así 100%. Me imagino que darían 1000 vueltas, harían 1000 pruebas. Seguro que Apple Tree no fue el primer nombre que se les ocurrió. No todo es lineal, no todo pasa perfecto. Te levantas una mañana, piensas un propósito, a la hora de comer te salen los mensajes y a la de cenar tienes el dossier de prensa montado. No. Y luego los tiempos cambian. Entonces los tiempos cambian, las tendencias cambian, hoy es el propósito, mañana en el centro de la comunicación estará cualquier otra cosa que la inteligencia artificial no lo sé, no sé lo que es, ¿vale? Pero habrá una tendencia nueva y habrá que adaptarse a esa tendencia nueva. No pasa nada, no pasa absolutamente nada, todo es rectificable, estamos en un trabajo que no hacemos nada que sea irreversible y siempre se puede modular. Entonces hay veces que es mejor ser operativo y avanzar que pararte en intentar conseguir siempre lo perfecto, porque a lo mejor nunca llegas a tener lo perfecto. ¿Esto significa no ser exigente ni buscar la excelencia? No significa eso. Lo que significa es que a veces hay que progresar en la vida y que no hay que tener miedo de probar, error, y menos en estas cosas de relato, pues porque las cosas van saliendo y van limándose poco a poco y van funcionando poco a poco y muchas veces con la prueba y el error. Entonces, tranquilos que no hay... En este trabajo a veces no hay la respuesta perfecta o que llegas a un punto en el que dices, sí, ya lo tengo aquí perfecto y ya está todo claro. Hay que ir avanzando y hay que fluir un poco, surfear, como dice una amiga. Esto, que es también súper importante, es esa parte de repetition y reputation, ¿no? Repetir, lo que hablábamos antes de los estímulos. Y soy muy repetitiva, pero es importante que os quedéis con este mensaje. De verdad, nosotros pensamos que decimos las cosas muchas veces y cuando a veces preparamos a portavoces para ir a entrevistas y les decimos, tú no te preocupes de repetir el mismo mensaje varias veces porque un periodista va a hacerte una entrevista y antes de contigo es posible que haya estado en una rueda de prensa y antes de eso en un acto con no sé quién y antes de eso a lo mejor en otra entrevista. No tiene por qué saber a pies juntillas lo que tú le vas a contar y si tú quieres de alguna manera destacar cierta idea, más te vale repetirla, porque si tú pretendes que el periodista con que se la cuentes una vez la entienda, la interprete y la lleva a un titular, pues a lo mejor, ojo, no funciona, ¿no? Entonces, que no nos importe repetir, que no nos importe la consistencia, que a veces incluso luego pasa en campañas, no, llega el año siguiente y la campaña hay que cambiarla, o llega el año siguiente y tenemos que cambiar la forma en la que estamos exponiendo esto, porque no tal, es que... De verdad que las audiencias no van a estar... la misma nota de prensa que el año pasado hasta... Esto es una falta... No, nadie lo va a pensar, eso lo vamos a pensar nosotros, pero porque lo hacemos así todos los años. Pero a veces es más importante la consistencia que el innovar por innovar cuando no aporta nada a esa innovación. ¿Vale? Lo que quiero decir. Entonces, de verdad que no se asuste repetir. Y luego, por último... Y ya acabamos esta primera parte de la presentación. El relato
nos tiene que ayudar a vender. La Coca-Cola y su apuesta por el futuro y su refresco del futuro que han sacado ahora, efectivamente, tiene un propósito para la sociedad del futuro, pero lo que quieren las empresas es vender. Es decir, todo lo que se construya, además de crear reputación, nos tiene que ayudar a vender. Apple Tree, muy bonito la manzana, los frutos que salen, y es fenomenal y nos da mucha reputación como empresa querida. Si siguieran siendo 3, por muy bonito que fuera el relato y muy admirada que fuera la agencia, pues no tendría árbol que sustentar, no habría manzano, no estaría dando frutos. Entonces, al final, lo que hagamos tiene que ayudar a vender y hay que ser pragmáticos de alguna manera, ¿no? Nos tiene que ayudar a construir ventas y a que el negocio prospere, además de dar reputación, por supuesto. Estas cosas van dadas de la mano. Y hasta aquí la primera parte. De nuevo, hay cosas de aquí que si tiramos, sacamos una sesión entera. Pero como quería detenerme en cómo construir un relato y ser capaz de llevarlo a una identidad visual, pues vamos a dejar aquí esta parte inicial, ¿vale? De entender dónde estamos con el mundo del relato corporativo y vamos a ver cómo se construye y cómo se aplica un relato corporativo, o al menos, de nuevo, la metodología que utilizamos en Apple Tree. Nos encantan las 4Ds porque además tiene una adaptación maravillosa al inglés, que también funciona en las 4Ds con estas 4 fases, ¿no? Entonces es descubrir, definir, diseñar y desplegar, ¿no? Entonces, de nuevo, os lo van a contar de muchas formas. Hay veces que suman la 1 y la 2, ¿no? O la 3 y la 4 y tal, no sé qué, pero al final, para crear un relato corporativo se trata primero de, que hemos hablado antes, entender a tus audiencias, entender qué producto tienes y qué personalidad tiene su marca. Y a partir de ahí, definir un mensaje que te ayude a vender. Una vez tienes eso definido, lo diseñas, ¿vale? Le das vida a ese mundo, ¿no? Lo dibujas, le das los colores, le das el logo, le das toda la serie de materiales que tú quieras crear. Y cuando tienes todo hecho, lo despliegas. De nuevo, ¿este mundo es lineal? No, no es lineal. Hay empresas que necesitan salir con una web y necesitan salir con una web o con una propuesta de valor. Y es ideal, no es ideal, pero hay veces que es así, ¿no? Y que funciona así. Entonces, lo ideal, que fuera lineal. Lo que pasa en la vida real, pues que a veces funciona así y a veces no funciona así y a veces las cosas se van cambiando sobre la marcha. Pero sí que es verdad que a modo metodológico, lo que desde las agencias enseñamos como un modelo ideal, pues debe seguir estos cuatro pasos, ¿vale? Y si os parece, lo que vamos a hacer es profundizar en cada uno de estos 4 pasos y así ver algunos ejemplos. Toda la fase de diseño, ¿cómo hacemos nosotros la fase de descubrimiento de análisis? Pues cruzamos 3 variables, ¿vale? Y para nosotros el circulito, lo que veis en el centro, debe ser nuestro relato corporativo, ¿no? Entonces cruzamos la parte de ADN, quién eres, con la parte de tus productos o servicios que vendes y la parte de tus audiencias que esperan. Y en el medio de todo eso debe estar nuestra propuesta de valor. Y en el medio de todo eso tiene que estar cómo contamos nuestra propuesta de valor. Hay relatos que tienden más, perdón, vuelvo un momento para atrás, hay relatos que tienden más a trasladar el ADN, hay relatos que tienden más a trasladar los servicios, pues porque el servicio sea súper diferencial, o porque, y luego veremos un ejemplo, o porque haya una casuística dentro del ADN de una marca personal, sobre todo en ciudades pequeñas, muy potente, una persona súper conocida, o las audiencias, ¿no? Porque hayas encontrado un insight súper potente que sabes que va a gustar a todo el mundo, ¿no? Entonces, no es una cosa lineal que tenga que tener igual peso de cada una de las 3, ¿no? Cada proceso natural y cada empresa, pues tiene, y cada marca, pues tiene su propia construcción. Cosas a reflexionar o que nosotros tenemos en cuenta, o cuando hay veces que viene una marca y nos dice, oye, ayúdame, fíjate, llevo 20 años operando tranquilamente, pero es que no tengo un relato corporativo, entonces, que tenemos que crear el relato corporativo. Empresas que les va muy bien, ¿eh? Venga, vamos a ponernos a ellos, ¿no? Y entonces, pues les enseñamos este gráfico, ¿no? Y les decimos, mira, lo vamos a construir así. Entonces, lo primero que necesitamos es tener contigo un workshop, contigo y con tus jefes, cuanto más alto nivel mejor, para que nos contéis la misma historia de Apple Tree de antes, del manzano y de no sé qué. ¿Cómo nacisteis? ¿Con qué intenciones teníais? ¿Cómo sois? No lo sé.
O sea, ¿cómo habéis llegado hasta aquí desde el punto de vista más conceptual, ¿no? Y luego que nos paséis un brochure de vuestros productos y servicios, ¿no? Entonces, a reflexionar sobre el ADN de marca, con qué valores, cuando ese fundador de la marca él la creó, cómo, qué misión, qué esperaban dejar a la sociedad. Siempre se piensa eso cuando se crea una empresa, ¿no? ¿Qué personalidad le has querido dar a la marca? Y súper importante, y de nuevo, sobre todo en casos de emprendedores o de empresas muy pequeñas, incluso de autónomos, ¿cuál es tu marca personal? ¿Qué tú quieres trasladar a la gente o qué ya estás trasladando? Porque a veces ya existe eso, pero digamos no está estandarizado o creado, ¿no? Entonces, ¿qué quieres dejar tú como marca personal en la sociedad en la que intervienes? Ese era como la primera esfera, ¿no? La segunda, mis productos. Aquí hay millones de empresas con millones de servicios. Es imposible. Creo que es un traje a medida y que cada marca necesita su propio estudio, pero lo importante es la diferenciación. Aquí, en un mundo súper saturado de nuevo de mensajes y de productos, pues lo importante es que tu producto sea diferencial, pero de nuevo, no entraremos aquí porque es súper complejo y da para cómo diferenciar un producto, es otra clase de marketing que potencialmente puede dar a otra persona, pero por qué tu producto es diferencial es muy importante. Por la calidad, por el propio producto, que es totalmente innovador y nuevo en el mercado. Aquí a veces utilizamos una matriz, ¿no? De la categoría es nueva, la categoría no es nueva, pues una Coca-Cola. El producto es nuevo, el producto no es nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo de innovador es tu producto? Allá donde se ubique dentro de esa matriz, pues podrás comunicarlo de una manera o de otra y los objetivos de comunicación serán unos u otros, ¿no? Pero esa matriz de diferenciación pues es importante y es relevante a la hora de pensar cómo lo definimos. Y luego la parte de audiencias, ¿no? Y lo que decía antes, las audiencias no solo son los clientes, el cliente es una parte muy importante de la audiencia, pero no son todos tus stakeholders. Hablábamos de la comunidad, hablábamos de partners comerciales, pero ahora mismo tenemos muchísimas empresas que vienen con un problema muy serio de captación de talento. Por las, no lo sé, características del mercado actual, nadie sabe por qué. Lo cierto es que hay un problema importante de captación de talento y sobre todo en determinados perfiles muy especializados y el talento se va. Y hay empresas que nos han venido con rotaciones de un 40% en sus empleados en un año. Y eso a una empresa grande, bueno, a una empresa pequeña o a un emprendedor se la lleva por delante. Se te va un 40% de tu plantilla, el know-how de tu plantilla, tu talento a lo largo de un año. Entonces, ese relato, ser capaz de trasladarlo y de trasladarlo bien y de que sea relevante para toda tu comunidad, incluyendo tus empleados, es fundamental. Nosotros cada vez hacemos más programas de comunicación interna, de employer branding, de estudios de qué está pasando, ya no tanto desde el punto de vista de recursos humanos, es decir, no es tanto desde el punto de vista de no, es que necesitas dar más flexibilidad laboral. No es un tema tan racional como ese, sino necesitas que los empleados se identifiquen con tu proyecto y que de alguna forma lo sientan atractivo, tanto los de dentro para los de fuera. Por eso, por ejemplo, para Apple Tree es súper importante ser vista como una empresa admirada para trabajar. No es porque nos encante ser admirados como una empresa buena para trabajar, es porque cuando vamos a buscar talento al mercado lo notamos para bien, que es más fácil para nosotros contratar que para otras agencias. Entonces, por eso vuelvo a lo de antes, ¿no? No es algo que nos encante decir así como un dato, sino que nos ayuda a cumplir mejor nuestros objetivos, porque nos ayuda a tener mejores profesionales que hacen mejor su trabajo, que tienen más contentos a los clientes y que ganamos más clientes, ¿no? Entonces, de nuevo, no es un tema, o sea, pensar todo esto no es un tema difícil, o sea, no es un tema fácil. Herramientas, y antes hablábamos de algunas, ¿no? Herramientas que nosotros utilizamos. Algunas son gratuitas, otras son de pago, pero herramientas que podemos utilizar. Hemos utilizado muchísimo, ahora ya hemos vuelto a la presencialidad, pero aún así, Teams ofrece una serie de herramientas para hacer workshops, incluso por salas, incluso con pizarras digitales, que son increíbles. ¿Por qué digo esto? Porque nos pasa muchas veces que para llegar a tener un workshop o tener el input de un alto directivo de una compañía que nos interesa mucho para extraer el ADN, a veces no es fácil ni tenerle en un sitio físico, ni tenerle más de media hora, ni que te preste mucha atención. Entonces, utilizamos estas herramientas digitales para asegurarnos que de alguna forma se conecta y nos deja parte de su input, ¿no? Entonces, para nosotros la parte del workshop es fundamental, si no es muy difícil hacer algo que aporte valor a largo plazo.
Si quieres hacer encuestas, y de nuevo, aquí hay especialistas en marketing online, SurveyMonkey te ayuda fenomenal a hacer encuestas que tienen cierto valor entre comunidades si eres capaz de meterlas. Hay una herramienta que se llama Global Web Index, esta sí es de pago, que tiene tendencias y te da muchísimos datos externos sobre tendencias de consumidor. Esta sí está muy enfocada en consumidor, pero por países, por género, por geográficos, o sea, de todo. Es increíble el nivel de dato que te puede dar si necesitas hacer un research pues de hábitos de consumo, de lo que sea. Nosotros la utilizamos mucho para hacer análisis. Pero es que no hace falta. A veces ni siquiera hace falta tener esto. Es que te vas al Instituto Nacional de Estadística y os aseguro que hay estadísticas y cosas que no se saben y datos desde cosas que son más sabidas, como preocupaciones de los españoles, hasta la data más específica de preocupaciones sobre la fertilidad, que están en el INE y que se pueden sacar del INE y que se publican constantemente, y para nosotros es una fuente de información inagotable, y casi siempre que buscamos un dato termina siendo un dato oficial. Usamos muchos rankings, sobre todo cuando tenemos que hacer un diagnóstico de cómo está una marca a nivel reputación versus otras. Bueno, al inicio de una relación, pero también porque si buceáis un poco en la forma, todos los rankings tienen, Merco, por ejemplo, tienen publicado, y es muy público, la metodología que tienen para construirlos, los atributos que miden, los atributos que más valoran la gente que construye esos rankings, que al final son entrevistas cualitativas con empresarios, instituciones, consumidores y stakeholders relevantes. Entonces, si buceáis ahí un poco, os da mucho que pensar sobre qué cosas está buscando pues nuestros diferentes públicos, ¿no? Y inspira, la verdad que inspira bastante. Hacemos mucho entrevistas personales a clientes clave, entrevistas personales a socios clave. Pues oye, le dedicas un tiempo, inviertes un tiempo de tu vida en hacer una entrevista para saber qué está esperando esta persona de una empresa, que parece mentira, pero luego no se hace. Y es una herramienta súper básica y muy interesante. Para públicos internos, las encuestas de clima de opinión son fundamentales, y luego con periodistas nosotros usamos muchísimo el Media Audit. Cogemos a 5 periodistas que conocemos, que son del sector, les llamamos y les preguntamos: tú exactamente qué información estás esperando recibir de X cliente. Vale, y con eso hacemos el plan, diseñamos los mensajes, o al menos lo utilizamos como base, ¿vale?, de ese estudio, ¿no? Entonces, hay muchas formas, y yo creo que muchas veces es más, de verdad, el dedicarle un tiempo y dedicarle cariño a hacer esta mezcla, ¿no? Meter en la coctelera todos estos ingredientes, pensarlo un poco y definir ese relato, ¿no? Ese relato que al final, como profesionales los que sois profesionales de la comunicación, pues está fundamentado por mensajes que yo quiero decir y datos que lo soporten. Da igual que el papel lo aguanta todo. Yo puedo decir sobre papel cualquier mensaje que se nos pueda ocurrir de sostenibilidad. Si no tengo datos que lo avalen, no me funciona de nada, ¿no? Entonces, nosotros hacemos el research y luego definimos. Y ahí en el medio, en algún punto de ese medio, está el relato.